Shalom en Masechet Shekalim, la página Zayin Amud Aleph, empezamos una línea antes. Dice la Gemara, Motar Nazir le Nedava. Vimos en la Mishnah, si un Nazir separó plata para sus korbanot y sobró de esa plata, entonces eso se va a Nedava. Dijimos, Nedava quiere decir que hay una plata destinada para que si hay una situación en la cual no hay ningún korban para sacrificar, pues para que no haya esa situación, entonces se compra para esa situación korbanot tzibur de todo Am Israel que se sacrifican en esos momentos. Dice la Gemara, Rav Chizda Amar, Ve'u shekarva chatato basof. Dice Rav Chizda, todo lo que decimos que lo que sobró de la plata del Nazir va a Nedava es cuando el korban hatat fue el último que él sacrificó. El Nazir tiene que traer 3 korbanot, Olá, Shlamim y hatat. Y dice Rav Chizda, si el último fue hatat, entonces lo que sobra es Nedava, como vimos en la Mishnah, que lo que sobra del korban hatat va a Nedava. Aval y karvu shlamim basof, pero si el primero hizo la Olá y el hatat, y quedó de último el korban shlamim, entonces la plata última es destinada para korban shlamim, y entonces sobró plata, entonces lo vemos como una plata que sobró del korban shlamim, y motran shlamim, entonces se usa para comprar otro korban shlamim y no a Nedava, como vimos en la Mishnah, que lo que sobra del korban shlamim se usa para korban shlamim. Esa es la opinión de Rav Chizda. Amar Rabbi Zeira, afilu karvu shlamim levasof, alacha achati benazir shetie motra Nedava. Dice Rabbi Zeira, no. También si lo último que quedó en sacrificar fue el korban shlamim, de todos modos es una alajá de Moshe Sinai, que vemos la plata del Nazir como una unidad y como hay en ella, parte de ella es korban hatat, entonces siempre, también si se sacrificó de último el korban shlamim, siempre se va a usar la plata que sobró para Nedava. Dice la Gemara, matnita mesaleden u matnita mesaleden. Hay una braita que apoya esta opinión y una braita que apoya la otra opinión. Primera braita, matnita mesaile Rabbi Zeira, la braita que apoya la opinión de Rabbi Zeira. Dice la braita, elu en maot stumin, esta es la plata que la vemos todo como cerrado, todo como una unidad. Kol shedmei hatat meoravot baen, mientras haya parte de ellos en la plata korban hatat, entonces todas la vemos como una unidad. Veafilu efrish dmei hatat mitoja, y aún si él ya separó de esta plata que él destinó desde un principio, la plata del korban hatat de esa plata inicial, de todos modos, maot stuminen, de todos modos la vemos como una unidad, y entonces todo va a Nedava. Entonces vemos una braita como la opinión de Rabbi Zeira. Dice la Gemara, matnita mesale Rav Chizda, la otra braita que apoya la opinión de Rav Chizda. Dice la braita elu, y ahora tenemos casi 2 líneas que hay otra versión según el Gaon Milvina y el Korban Haedah. Entonces lo leemos según el Gaon Milvina con el Korban Haedah. En el Gaon Milvina aparece en la letra Gimel. Dice así, la braita dice así, Elu lechataot ve'ashar leshar neziruti. Una persona que destinó una plata para comprar sus korbanot de Nazir. Y después dijo, de esta plata, esta parte va para comprar korban hatat y el resto de la plata para el resto de los korbanot, es decir, para el Olá y el Shlamim. Umet, y esa persona murió antes de poder sacrificar sus korbanot. ¿Qué se hace con la plata? Dice la braita, Dmei hatat y el hu le llama melach, la plata del hatat que no se alcanzó a sacrificar se va a llama melach, que si no se usa, y como no se usa, entonces tampoco se deja, porque nunca se va a usar, que no haya ningún error con eso, entonces se lleva a llama melach. Y añadimos el korban haedah, velo nehenin velo moalim, y tampoco se puede una persona beneficiar de esa plata, pero si la usó, no hay la prohibición de Megilá, porque igual esa plata no se va a usar, sino se va a perder, entonces no hay Megilá. Ahora, ¿qué se hace con el resto de la plata? Lo que era destinado a korban shlamim y Olá, ve'ashar yaviu chetzio Olá vechetzio shlamim. Con el resto de la plata, mitad de ella se usa para traer un korban Olá y mitad de eso se usa para un korban shlamim, que es los que heredaron la plata del papá que murió, lo usan y traen un korban Olá y un korban shlamim que se puede traer
voluntariamente. Ahora dice la Braita, un moalín bejulán, si se usó toda esa plata, una persona la usa toda para sí mismo, entonces hizo meilá, pero ve'en moalín bemikzatán, pero si usó sola parte de esa plata, entonces no hay la prohibición de meilá. La razón es que shlamim no hay en ellos, no hay en el korban shlamim meilá, solo en korban olá o otras cosas, pero en korban shlamim no hay meilá. Por lo tanto, cuando él usó toda la plata, como hay parte de la plata que es de olá, entonces hay meilá. Pero si él usó solo parte de la plata, entonces decimos que esa plata es la que era respondente, es la que era destinada para korban shlamim, entonces no hay meilá. Y dice la Gemara con respecto a la braita, velo amar imet y plurendava, y no dijo que la plata cuando él murió va a nedava. Entonces vemos que no dijo como la explicación de Rabbi Zeira que lo que queda va a nedava, sino vimos que se usa para lo que era destinado para olá o para shlamim. Entonces eso apoya la opinión de Rav Hizda. Y sigue la Gemara y trae otra alajá. Rav Hizda amar motar lachmo shel nazir yurukav. Dice Rav Hizda otra alajá con respecto al nazir. Dice que el pan especial del nazir, si sobró de él, entonces también se deja hasta que se dañe. ¿Y cuál es ese pan? Que es el korban minja. Ese minja, el nazir, fuera de sus korbanot, dijimos el hatat o la ishlamim que tiene que traer, y incluyen los korbanot que él tiene que traer también nesachim, quiere decir con el korban olá y korban shlamim, también se trae vino y minjat sola, también una minja, que también es llamada minja, que viene de harina y etc. Y fuera de eso, el nazir tiene otra minja que él tiene que traer de 20 matzot. Eso es lo que llama la Gemara lachmo. El pan del nazir es una minja especial que él tiene que traer. Entonces dice Rav Hizda, esa minja especial que él tiene que traer, si sobra de ella, entonces eso se deja hasta que se dañe. Dice la Gemara Magabiyosi Veyot, y es correcto lo que está diciendo Rav Hizda, le akrivó bifnei atzmo en at yachol, no puede sacrificarlo esa minja por sí misma, she'en lecha lechem karev leatzmo, porque no hay un lechem que se sacrifica por sí mismo, que si el nazir solo puede traer ese lechem con los korbanot de él, se traen y se sacrifican con el eila shlamim, con el shlamim que él trae, pero por sí mismo no se sacrifica. Por lo tanto, eso se deja hasta que se dañe. Lo mismo, por ejemplo, son los panes del korban todá. También, si la persona murió y ahora no, y quedaron esos panes, como no hay el korban todá con ellos, entonces no pueden ser sacrificados. Aquí lo mismo, el pan no puede ser sacrificado por sí mismo. Le akrivó im nezirut acheret. Ahora, ¿qué dirías? ¿Por qué no usarlo para otro nazir? Que otro nazir los use para su korban. En Atiejol no puedes, she'en lecha nezirut ba'a belo lechem, porque no hay una nezirut que viene sin pan. Es decir, cuando una persona se somete a ser nazir, parte del neder de él incluye que él se compromete a traer esos panes él mismo. Por lo tanto, él no puede usar los panes de otros. Entonces, esos panes no hay que hacer con ellos. Por eso dice Rav Hizda que se dejan hasta que se dañan. Le fumken, por eso, tzarich meimar, tienes que decir, motar lachmo shel nazir, yurkav, se deja hasta que se daña. Dice la Gemara, savrin meimar, pensaron los alumnos decir, hu lachmo u motar nesachav, pensaron así como el lechem de él se deja hasta que se dañe. También los nesachim que vienen con el korban olá y con el korban shlamim, también hay que dejarlos hasta que se dañen. Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Bun, dice no. Motar nesachav kodeshei kodeshim inun, dice no. Lo que queda de los nesachim de los korbanot de él, eso es kodesh kodeshim. Es decir, los panes que son por sí mismos, esos se comen por el nazir que los trae, entonces no son kodesh kodeshim. Entonces en eso dijimos que se dañen, pero los nesachim que vienen con el korban shlamim y el korban olá, con más razón, eso se sacrifica por completo. Entonces eso es considerado kodesh kodashim, y entonces kodesh kodashim inun veiplu lendava, y la halajá es que cuando era algo que es kodesh kodashim, entonces dice Rabbi Yossi bar Rabbi Bun, eso sí se deja, se separa y se hace
se vende, etc. Y se compra con esos korbanot nedava. Ahora, dice la Gemara, al daitei de Rabbi Yossi ba Rabbi Bun, según la opinión de Rabbi Yossi be Rabbi Bun, como él explicó en Rav Hizda, que lo que es Kodesh Kodeshim ba nedava, podemos ver lo próximo, que Shmuel, y salto unas palabras según las Agaot del Gaon Vina, en la letra Daled, Shmuel y Rav Hizda y Rabbi Elazar, y también Rabbi Elazar, Shloshtan Amru Davar Echad, es decir, los tres dijeron lo mismo según la explicación de Rabbi Yossi bar Rabbi Bun en la opinión de Rav Hizda. Entonces, Rav Hizda, ¿qué fue lo que dijo? Ahan de Amaran, lo que acabamos de decir, que el motar de los nesajim del Korban Shlamim, como son Kodeshei Kodeshim, entonces va a Nedava. Entonces vimos que la opinión de Rav Hizda, según la explicación de Rabbi Yossi bar Rabbi Bun, es que Kodeshei Kodeshim, si sobran, van a Nedava. Shmuel de Amar, Shmuel, de donde vemos lo que él dijo, de Amar Rabbi Yossi, que dijo Rabbi Yossi, Ade de Anataman, yo estaba allá en Babel, Shamit Kal Rabbi Yuda Shail Shmuel, escuché que Rabbi Yuda le preguntó a Shmuel, Efrish Shiklo Umet, una persona que se destinó una plata para hacer el Mahatzit de Shekel y murió. ¿Qué se hace con esa plata? Amarle y plu le nedava, le dijo eso va a nedava. ¿Por qué? Como con los shkalim se compran korbanot zibur, y esos korbanot zibur entonces son kodshei kodashim, por lo tanto esa plata es algo que sobró de kodshei kodashim, entonces dice Shmuel, eso va a nedava. Y Rabbi Elazar de Itmar, motar asirit aifa shelo, dijimos la asirit aifa del Kohen Gadol, ¿qué se hace si sobró? Rabbi Yohanan amar yolichem le Yam Melach, Rabbi Yohanan opina que va a Yam Melach, pero Rabbi Elazar omer y plu le nedava, mientras que Rabbi Elazar dice no, eso es Kodshei Kodeshim, por lo tanto, eso va a Nedava. Entonces vemos que también Rav Hizda, también Shmuel y también Rabbi Elazar opinan que lo que era Kodshei Kodeshim, entonces si sobró, eso se usa para Nedava. Y pasamos a la próxima Mishnah, la Ha Hei, dice la Mishnah, Motar Shvuim le Shvuim, si recogieron plata para rescatar a alguien, que para liberar a alguien que estaba secuestrado y quedó de esa plata, ya se usó y quedó de ella, le shvuim se usa para otras personas secuestradas. Motar shavui le oto shavui, pero si recogieron plata para alguien particular y ya se usó la plata para rescatarlo, de todos modos le oto shavui, la plata, lo que sobró, se da a la misma persona, al mismo que estaba secuestrado, y no se usa para otras personas. Quiere decir, como recogieron la plata para él, toda la plata es de él, y aun si ya está libre, de todos modos lo que sobre la plata se le da a él. Motar aniim le aniim, plata que se reunió para pobres y sobró, se deja para los próximos pobres que necesiten. Motar ani le oto ani, mientras que lo que queda de la plata que se reunió para un pobre, aun si él ya lo necesita, de todos modos, como se reunió para él, entonces ese extra también se le da a él. Motar hametim lemetim, si reunieron plata para gente que fallezca, que necesitan los gastos para enterrarlos, etc., y sobró, entonces se guarda para los que lo necesiten más adelante. Motar amet, pero si reunieron plata para un fallecido particular que necesitaba plata y quedó un extra de lo común que se usa para él, en ese caso, dice la Mishnah, leyorshav, la plata va a sus heredores. ¿Por qué a la gente que lo hereda? Porque opina Tanakama de la Mishnah que el fallecido mismo, aunque la plata fue para él prefiere ceder a su honor, a la plata que pertenece a él prefiere ceder de ella para que sus heredores se beneficien de ella. Entonces, opina Tanakama que el extra va a la gente que lo hereda a él. Rabbi Meir omer, motar amet yemunach ad sheavo Eliyahu. Mientras que Rabbi Meir piensa que es duda, no sabemos si el que falleció prefiere que se use la plata para su honor, vamos a ver más adelante que se puede usar, o él prefiere que se dé a sus heredores, por lo tanto se deja hasta que venga Eliyahu Naví y nos diga cuál es la halajá. Rabbi Natan omer motar amet bonin lo nefesh al kibro, y Rabbi Natan opina al revés de Tanakama, él opina que seguro el fallecido no cede esa plata a sus heredores, sino
él quiere que se use para su beneficio, quiere decir que le construyan un nefesh al kibro, que es una lápida que se ponga sobre su tumba, que eso es respeto y honor para él. Entonces él quiere que esa plata sea usada para él. Dice la Gemara, Gavulo, que es decir, reunieron plata para un fallecido, Bejezkat she'enlo, pensando que él no tiene plata para sus necesidades, Venimtza she'eshlo, al final resulta que él sí tenía plata, y ahora no se necesita la plata que reunieron para él, para enterrarlo y etc. Rabbi Irmia Savar Meimar, opina Rabbi Irmia, Motar Amet Leoshav, así como dijo Tanakama en la Mishnah, que lo que sobra del fallecido va a la gente, a sus heredores. Entonces aquí lo mismo, aunque ahora no se necesita la plata del todo, toda la plata que reunieron, de todos modos, se da a los que lo heredan a él. Amarle Rabidi de Jutra, le dijo Rabidi del lugar llamado Jutra, Haga Atzmeja, pero pensemos, dice, de lo Kivenon el la ley, que los que donaron esa plata, toda su intención era para el fallecido, la gente, para la persona que murió. Entonces, en ese caso, en el caso de la Mishnah, que de verdad se usó para la gente, para la persona que murió, que fue la gente que ellos, fue la persona que ellos para él lo donaron. Entonces, la gente sabe que no siempre se puede reunir exactamente lo necesitado. Entonces entienden que el extra queda para él, se da a la gente que lo hereda, etc. Pero en el caso de nosotros, que resulta que él no necesitaba la plata del todo, por lo tanto, entonces es un tzedakah. Betaut es una tzedakah, se fue dado por error. En ese caso, ellos no quieren que pertenezca a él, sino que se devuelva a ellos. Amarle, y le dijo Rabbi Irmia, Ana lo amarit, yo no te dije esa svara que tú estás diciendo, Atminalach, tú de dónde tienes esa idea. Quiere decir, aparentemente Rabbi Irmia no aceptó con lo que le está diciendo. De todos modos, el Rosh dice que la halajá es como lo que dijo Rabbi de Jutra, que en ese caso la plata se devuelve a la gente que la donó. Trae la Gemara una braita, Tani Beshem Rabbi Natan, Motar Amet, lo que sobra, que se fue reunido para un fallecido, Ibnelo Nefesh al Kibro, se construye con eso una lápida sobre su tumba, Veyaselo Ziluf al Gabe Mitato, y también se compra vino para poner al lado de su cama que haya buen olor, que si se usa para el fallecido. Otra braita tani en podin shavui be shavui, quiere decir, si se reunió plata para una persona que fue secuestrada, no se usa para otro que fue secuestrado, sino tiene que ser usado para el que le reunió la plata para él. Ve'en govin talit betalit, que si se reunieron plata para comprar una ropa a un pobre, no se usa para comprarle una ropa al otro pobre. Pero ve'en memachin beyad parnasim lekach. Pero de todos modos, si los gabaín, los que están encargados de recoger la plata, la tzedakah, si la cambiaron, de todos modos no se protesta. Quiere decir que la gente, parte de la nación es con esa idea, que ellos saben que los encargados pueden cambiar la tzedakah, si ellos ven una necesidad de cambiarlo, ellos confían que puedan hacerlo y les dan el permiso. Por lo tanto, si ellos sí decidieron cambiarlo por alguna razón, entonces no se protesta. En me imagino bien. Sigue la Gemara, trae otra braita, Tani Rabbi Shimon Gamliel Omer, enosin nefashot la tzadikim. Dice Rabbi Shimon Gamliel, no hay que hacer nefashot, no hay que hacer lápidas para los tzadikim, porque divreyem hen zichonan. Las divrei Torah que ellos dejan, eso es el recuerdo de ellos, con eso es que se recuerda a los tzadikim. Por lo tanto, ellos no necesitan un nefesh, un tziun que sea hecho para ellos. Cuenta la Gemara, Rabbi Yochanan ave masmich ve'azal al Rabbi Chia bar Abba. Rabbi Yochanan estaba caminando y se apoyó sobre Rabbi Chia bar Abba. Ve'aya Rabbi Eliezer, y Rabbi Eliezer, que era alumno de Rabbi Yochanan, ve'aya Rabbi Eliezer chamilei umitamer lei mikamei. Cuando Rabbi Eliezer lo veía, Rabbi Yochanan se escondió de él, que decir, para no encontrarse con Rabbi Yochanan. Ve'amar, entonces dijo Rabbi Yochanan, Halein, Tarte Milayu, estas dos cosas, Aden Bavloe, Avid Bey. Este Bavli, quiere decir Rabbi Eliezer, él me hace dos cosas. Hada de lo shail bishlomei, primero que no me dice shalom,
cuando me ve. Y segundo, vejada mitamer, y el otro es que se esconde de enfrente mío. Amarle Rabbi Yaakov bar Idi, le dijo Rabbi Yaakov bar Idi, kach nehigin gavhon, así hacen aquellos de Babel, desde Eire lo Shail Bishlomei de Rabbe, y que Zeire, lo podemos ver que Zeire no le decía Shalom a Rabbe, Entonces vemos que los alumnos no les dicen Shalom al Rab de ellos, así es la costumbre en Babel, así ellos piensan que es como se da honor, se respeta a los Rabbanim. Entonces ellos así hacen. Entonces él solamente hizo lo que es acostumbrado a hacer en Babel, de Inun Naagun Umekeimin, y ellos también acostumbran lo que él se esconde de Rabbi Yohanan, porque ellos hacen como dice el Pasuk, Rauni Nearim Venichbau Vishishim Kamu Amdu. Eyov habla de la época que él era importante, dice que los Nearim Nichbau, los jóvenes, se escondían de enfrente de él. Entonces vemos que esa es la costumbre, así ellos hacen en Babel. Entonces Rabbi Yohanan no debe molestarse con lo que hizo Rabbi Eliezer. Ahora él de todos modos vio que Rabbi Yohanan de todos modos no estaba 100% reconciliado. Entonces Amarle le dijo, Maule mi ever kami de adure itzalme, y le preguntó si uno puede pasar enfrente de la estatua de Adura, una estatua, una avodah zará, si uno puede pasar enfrente de ella, o eso es respetarla. Le preguntó Amarle, le dijo, Ma'at paligle yekar, ¿qué le das honor cuando pasas enfrente de ella? Al revés, avor kamoy, pasa enfrente de ella, ignórala. Y eso es irrespetarla. Vesamei einoi, quiere decir, vuélvela ciega, quiere decir, pasa enfrente de ella, y eso demuestra que no la respetas, y eso es como volverla ciega. Entonces le dijo, no, al revés, no te impides de pasar enfrente de ella, sino al revés, pasa enfrente de ella. Amarle, entonces le dijo, Yeot Rabbi Eliezer Avid de lo avar kamach. Entonces le dijo, entonces es bien que Rabbi Eliezer no pasa enfrente tuyo. Quiere decir que vemos, le dijo, que es una acción de respetar cuando uno al revés no pasa enfrente de alguien. Por lo tanto, lo que Rabbi Eliezer se escondió de ti es respetarte. Dice la Gemara, Ve'od Avid Abba Veloe, dice Rabbi Yohanan, hay otra cosa más que hace Rabbi Eliezer que no me respeta. De lo amar shmaita mishmei, quiere decir que cuando Rabbi Eliezer dice Divrei Torah que escuchó de Rabbi Yohanan, él no dice que les escuchó en nombre de Rabbi Yohanan. Entonces también Rabbi Yohanan estaba enojado, molesto con Rabbi Eliezer. Nichnesu lefanav Rabbi Ami ve Rabbi Asi. Entonces Rabbi Ami y Rabbi Asi entraron a Rabbi Yohanan a conciliarlo, a hacer que no esté molesto con Rabbi Eliezer. Amrulo, le dijeron, Rebi, lo kach hayam hacer beit knesset shel tarsiim, ¿acaso no ocurrió así en la beit knesset de los tarsim, de los que hacen trabajo con cobre? Beneger sheyesh berosho glustera, el neger que tiene una glustera en su cabeza con lo que se cierra la puerta. Shenichleku, que hubo una machloket entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yossi, una machloket grande entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yossi, ad shekaru sefer Torah bechamatan, hasta que ellos rompieron un Sefer Torah en el enojo que tuvieron uno con el otro. Ahora, pregunta cómo era Karus al Kataita, ¿es posible que ellos mismos lo cortaron o lo rompieron? El Shenikra Sefer Torah, el Sefer Torah, en la discusión entre ellos, sin querer, se rompió. Vaya Sham Zaken Echad, y había Sham un Zaken, Rabbi Yossi ben Kisma, que se llama Rabbi Yossi ben Kisma, Amar, y él dijo, Tmihani imlo have beit knesset ze beit avodah zarah. Dijo, yo me asombro si este beit knesset no fue una vez un lugar de avodah zarah. Que si ellos se enojaron de esa forma que causó esa cosa triste que le ocurrió así al Sefer Torah, quiere decir que aquí una vez hubo avodah zarah. Entonces vemos que uno no debe enojarse uno con el otro. Así quisieron decirle a Rabbi Yohanan. Vejazar ve'amar, y entonces Rabbi Yohanan les dijo, Achden mi javrei, no me pueden traer prueba de allá, porque allá los dos son amigos, que están del mismo nivel y tienen machloket uno con el otro. En ese caso, no se deben enojar uno con el otro, pero en este caso, Rabbi Eliezer es mi alumno, entonces yo sí tengo razón en enojarme con él. Cuenta la Gemara, Nichnas lefanav Rabbi Yaakov bar Idi, entonces vino Rabbi Yaakov bar Idi, Amarle, le dijo, Ktiv,
está escrito, Kasher tziva Hashem et Moshe Abdo, ken tziva Moshe et Yoshua vegomer, que lo que le ordenó a Hashem, a Moshe Rabbeinu, entonces él le dijo Moshe a Yoshua, y el pasuk sigue y dice, Vechen asa Yoshua, lo esir davar mikol asher tziva Hashem et Moshe. Él hizo todo lo que le dijo Hashem a Moshe. Desde dice Rabbi Yaakov bar Idi a Rabbi Yohanan, Vechikol dibu vedibu shaya yoshev vedoresh, haya omer kach amar Moshe. ¿Acaso cada vez que Rabbi Yoshua enseñaba algo de Torah, él decía que así él lo escuchó de Moshe Rabbeinu? Ela, que es obvio, Yoshua yoshev vedoresh. Yoshua enseña lo que él aprendió de Moshe Rabbeinu, y no dice que es el nombre de Moshe Rabbeinu, pero veyodin hakol shehatorah shel Moshe. Pero todo el mundo sabe quién le enseñó a Yoshua la Torah, Moshe Rabbeinu. Entonces, aunque él no lo diga, todo el mundo sabe que es así. Le dice Rabbi Yaakov bar Idi, Rabbi Yohanan, af ata, tú también. Eliezer yoshev vedoresh, cuando Rabbi Eliezer dice, enseña algo de Torah, ve'akol yodin shehatorah shel Chai. Todo el mundo sabe que esa Torah que le está enseñando es en nombre tuyo. Amar lahen, les dijo Rabbi Yohan a Rabbi Ami, Rabbi Asi, que quisieron consolarlo antes, le dijo, Mipnei ma enaten yodin leratzon que ben idi chavereinu. ¿Por qué ustedes no saben reconciliar así como hizo Rabbi Idi? Entonces, así terminó esta historia y hasta aquí Zayin Amud Aleph.